Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que hables a nuestras vidas, traigas una reflexión a nuestros corazones, que podamos despertar, Señor, y ponernos a velar, porque el tiempo de tu venida se acerca, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo me pongo en tus manos. Espíritu Santo, te pido que sea tu voz la que hable. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis amados hermanos? Mis amados hermanos, sé que hay una gran inquietud sobre la población de la tierra acerca de cuándo será el fin del mundo. ¿Qué pasará? Cuando pasan sucesos grandes en la tierra, pues la gente piensa que ya el fin del mundo está cerca, que cuánto tiempo le quedará a la tierra. Y la gente a veces se aterroriza con lo que está pasando y ve lo que está sucediendo, pero la gente no quiere buscar a Dios. Quiero decirle que en este 2026, hermano, ha comenzado bravo este año, y en este año van a suceder muchísimas cosas. Muchísimas cosas para ver si el pueblo de Dios despierta y se levanta a buscar a Dios, porque Dios quiere despertar a su pueblo. A veces Dios nos habla y nos habla y nos habla de diferentes maneras y no queremos atender a Dios. Y a veces el Señor pues tiene que usar otros métodos para que podamos levantar la cabeza. Pero de lo que sí estoy seguro, mis amados, es que en los tiempos de persecución es cuando la iglesia ha crecido más, y es cuando la iglesia ha clamado más a Dios, y es cuando la iglesia ha crecido más, has valorado lo que es la palabra del Señor. Al salir del templo, los discípulos, Jesús le muestran a Jesús los edificios del templo, un templo hermoso que había sido comenzado a construir por los que habían regresado de Babilonia, y próximamente había sido restaurado y reedificado y ampliado por el rey Herodes, y lo habían dejado una belleza, porque habían hecho una explanada como la que está hasta el día de hoy, hermosa, y un templo hermoso bañado en oro. Era, diríamos, un símbolo muy precioso, y se llevaba las miradas esos edificios, porque Herodes era un tremendo constructor. Él tenía muchas ideas de los romanos para construir, y no solamente edificios, construía torres. Fue el que edificó un palacio enorme arriba de una montaña, arriba del Mar Muerto, que se llama Masada. Era un hombre pues que construía fortalezas, y entre todas sus construcciones reconstruyó el templo de Jerusalén, lo amplió porque era muy pequeño el templo, y le hizo muchas modificaciones. Algo quedó bello, hermano. Dicen que desde lejos se miraba, según historiadores, desde lejos se miraba la cúspide del templo, y eso era lo más hermoso que se veía en Jerusalén en ese tiempo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, pero cuando los discípulos seguramente le estaban diciendo a Jesús: mira qué hermoso, qué bello están los edificios, mira las piedras
qué enormes, qué bellas, qué perfecto está el trabajo ese. Jesús les dice, miran todo eso, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Parece que esto les inquietó mucho a los discípulos. Desde ahí cruzaron, caminaron, pasaron por el templo y bajaron al arroyo de Cedrón, subieron al monte de los Olivos y parece que no se quedaron o más bien se quedaron inquietos los discípulos y se le acercaron al Señor aparte y le dijeron, dinos cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el fin del mundo, el fin, y qué señal habrá de tu venida. El Señor, lo primero que les comienza a decir el Señor es que vendrían muchos falsos mesías, que el poder del engaño iba a comenzar en una manera terrible, abundante, multiplicada. Le dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Antes que Jesús llegara habían aparecido falsos cristos, falsos mesías. Entre ellos había aparecido un tal Teudas, un egipcio, había aparecido un tal Judas, habían levantado un grupo de personas grandes, alguno de ellos logró traer un ejército de 400 personas aproximadamente, pero luego los mataron, los agarraron, los mataron y sus ejércitos se esparcieron, todo se terminó. Por eso cuando Jesús aparece en la escena pensaron que era uno más que iba a desaparecer, pero lo que no sabían, que ese no era un líder común y corriente, que Jesús era el verdadero Mesías y que nadie, ni nada, ni nadie podría destruir la piedra que los hombres desecharon, pero que había sido puesta por Dios. El líder y jefe y cabecilla de un movimiento poderoso que se levantó en Jerusalén, que cruzaron y pasaron los años, él murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios. Y la predicación comenzó a correr por todo el imperio romano y hasta el día de hoy ese movimiento no ha terminado, sino que va creciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Va creciendo y podemos adorar a nuestro líder y jamás terminará la obra de Dios, porque la obra de Dios es indestructible, la iglesia es indestructible. Pasen los años, pasen huracanes, se levanten emperadores, se levanten guerras, se levanten hambre, levántese lo que se levante, la iglesia sigue caminando, porque la iglesia es del Señor y el Señor vive para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Gloria a Dios. El poder del engaño sobre la faz de la tierra, mis amados hermanos, el diablo no es más peligroso sino cuando se viste de predicador. Es más peligroso que cuando agarra una ametralladora para matar a cientos de personas, cuando se viste de predicador, cuando se viste de teólogo. Eso es lo más peligroso. En aquel tiempo el diablo se vistió de una serpiente para destruir la obra de Dios. En ese tiempo las serpientes no eran como ahora. Usted mira una serpiente y sale corriendo, le tiene miedo, pero en aquel tiempo las serpientes no eran así. Las serpientes eran el animal más astuto que había. Era un privilegio hablar con una serpiente, pero ahora es el terror de la gente, pero en aquel tiempo no era así. Y como si usted lee Génesis capítulo 3, se da cuenta que era el animal más astuto. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Desmentir la palabra de Dios.
Decir que Dios les estaba ocultando, que no era cierto lo que Dios les había mandado. Después de que Dios plantó su iglesita ahí en el huerto del Edén, enseguida llega el diablo a engañar lo que Dios había plantado ahí. ¿Y cómo lo hizo? Desmintiendo, diciendo que Dios realmente los quería tener inocentes de todo, que en realidad si ellos hicieran lo que Dios les dijo que no hicieran, ellos serían como dioses y ya no iban a necesitar a Dios para nada. Les metió el ego, les metió la arrogancia y les metió lo mismo que lo desplazó a él del cielo. Mis amados hermanos, y de ahí para allá, de ahí para acá, el hombre ha sufrido muchísimos dolores. Aunque el hombre se arrepintió y Dios lo buscó al hombre, Dios lo perdonó, Dios lo vistió. Algunos se preguntan si Adán y Eva fueron salvos. Yo digo que sí fueron salvos porque ellos confesaron su pecado y Dios los cubrió, les puso túnicas de pieles, sacrificó un animal, lógico, sacrificó un animal y los vistió. En otras palabras, Dios los justificó. Amados hermanos, pero cuando la iglesia comienza en Jerusalén, la iglesia comienza a predicar la palabra del Señor en un movimiento glorioso. Luego la iglesia, después de la persecución que se levanta en Jerusalén, la iglesia se esparce, la iglesia llega a Samaria, la iglesia llega a Antioquía, llega a todos los alrededores de Judea, en las fronteras, cruza las fronteras y los gentiles comienzan a convertirse al Señor. Eso era maravilloso, era glorioso. Pero luego, después de que la iglesia es plantada, ¿verdad?, con una doctrina de la gracia de Dios, entonces después llega el diablo a través de otro grupo de personas que habían salido de la misma iglesia, ¿verdad? Porque usted sabe que las peores doctrinas que han surgido de la misma iglesia, porque no son conformes con los mandamientos de Dios, no son conformes con las ordenanzas de Dios, y comenzaron a pervertir el mensaje que habían llevado los discípulos a los hermanos que se habían convertido. En el concilio de Jerusalén habían quedado que no se les iba a inquietar a los nuevos creyentes a que observaran la ley, observaran los ritos de la ley, sino que solamente se abstuvieran de idolatría, de comer de sangre de animal ahogado y de fornicación, y de ahí en adelante que adoraran a Dios con esa libertad. Pero enseguida comienzan a llegar a la iglesia que había fundado Pablo, que él le había enseñado una sana doctrina, a decirles que no era suficiente eso, que Pablo no era un apóstol que hubiese sido escogido por el Señor. Comenzaron a descreditar a Pablo. Comenzaron a descreditar a Pablo, que Pablo no había formado parte del círculo de Jesús, por lo tanto no era muy creíble, que tenían que circuncidarse, tenían que guardar todas las fiestas, tenían que guardar todos los ritos de la ley. Y entonces la iglesia, parte de la iglesia, se fue engañada, y entonces Pablo es cuando le escribe a los Gálatas y les habla de una manera muy fuerte. Les dice: ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe. Díganme ahora. Les dice: Gálatas, insensatos, porque no estuvieron conformes con la enseñanza que les he dado. El poder del engaño había llegado
desmintiendo la palabra de Dios a través de los labios del apóstol Pablo, que había sido escogido para que los gentiles fueran salvos. Amados hermanos, lo siguiente que Jesús les dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Alabado sea el Señor. Y yo sé que en todas las edades, en todos los tiempos ha habido guerras en diferentes lugares. Pero de estas guerras de las cuales Jesús estaba hablando, no eran guerras para aquel tiempo, eran guerras para el fin. ¿Por qué? Porque Él dijo, se levantará nación contra nación. En aquel tiempo no había naciones, había un imperio. Y había un solo rey. Pero al decir Jesús se levantará nación contra nación, reino contra reino, quiere decir que está hablando para estos tiempos donde hay muchos reyes, donde hay muchos presidentes, ¿verdad? Y tendrían guerras unos contra los otros. Ahora, las guerras, mis amados hermanos, las guerras de ahora no son como las guerras, como la de David y Goliat. No son con ondas, no son con flechas. Ahora una guerra causaría una devastación terrible con la tecnología, el armamento nuclear que hay hoy en día, con las armas que poseen algunos países secretas que sorprenden al comenzar a usarlas. Como ahora lo que acaba de pasar en Venezuela, que la gente dice, esos no eran soldados, eran demonios. Porque inmediatamente en cuanto se presentaron ellos, el ejército comenzó a vomitar sangre. Y salirle sangre por los oídos. ¿Se imagina el armamento que hay ahora? Algo tremendo, algo secreto. Y eso es nomás diríamos, la pura puntita, ¿cómo se dice? El iceberg. Esa es nada más la pura puntita de lo que se enseña. No sabemos de lo que hay oculto realmente. Ahorita, actualmente, una guerra mundial sería catastrófica. Sería nuclear y serían masas, millones de personas que morirían. Y sabe, hermano, aquí estamos cómodos en América. Pero ¿sabe que eso está latente el día de hoy, que explote en cualquier momento? Por lo que se está moviendo. Yo no sé si usted escucha noticias, pero Israel está evitando ya todos los vuelos en su espacio aéreo porque están esperando un ataque masivo de Irán. Estados Unidos está muy cerca de Irán. China ha dicho que si atacan a Irán va a haber problemas. Rusia ha dicho que si atacan a Irán va a haber problemas. Hay misiles apuntándose de un lado para otro. Hermanos, ahora nosotros debemos de estar más alertas que nunca y pensar que nuestro Redentor viene, que Cristo está a la puerta. Usted no piense en hacerse rico, usted piense en salvar su vida. Los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Amén. Es tiempo de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Amados hermanos, cuando Juan le habló, cuando el Señor le da la revelación a Juan en el Apocalipsis, le da algo para que pudieran entender en aquella época, porque en aquella época no existían los aviones. Pero ahora nosotros podemos entender lo que el Señor le estaba diciendo a Juan en Apocalipsis. Podemos entender más claro porque lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, muchos de ellos no alcanzaron a ver muchas cosas de las que pasaron. Por ejemplo, cuando le dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, en el año 70 después de Cristo, esto sucedió. Cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén y entraron a Jerusalén, derribaron el templo y tal como dijo Jesús, no dejaron piedra sobre piedra, quemaron todo lo que había. Eso se cumplió en el año 70.
Jesús les dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan, váyanse porque el tiempo ha llegado. Los discípulos, cuando miraron eso, los discípulos se mudaron a Éfeso y no les tocó vivir esa tragedia, ¿verdad? Porque cuando Tito capturó Jerusalén y mató muchísimos judíos, ya la iglesia ya no estaba en Jerusalén porque escucharon el mensaje del Señor. Cuando vean eso, váyanse. Ahora yo pregunto, ¿nosotros estamos escuchando la voz de Dios? Que el Señor te dice, está alerta porque pronto estarás conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, miren lo que le estaba diciendo, el Señor a Juan, lo que le estaba revelando, capítulo 9, versículo 7 en adelante, hablando de las langostas. Él se los presenta como langostas, pero nosotros, langostas parecidas a caballos, pero esos caballos tenían alas. Vamos a ver en realidad qué eran. Ahora podemos entender qué eran. Dice el capítulo 9, Apocalipsis, versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tienen coraza, y como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. ¿Cómo era el ruido de sus alas? Entonces, ¿serían caballos o serían aviones, hermano? ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? Eran aviones de guerra, aviones de combate. Pero él lo estaba describiendo así porque no existían los aviones. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el estruendo, como del estruendo de muchos carros, dice, corriendo a las batallas, tenía colas como escorpiones y también aguijones en las colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, ellos atacaban por la cola y atacaban por la parte de enfrente. ¿Por dónde salen los misiles cuando atacan? En los aviones. Salen por atrás y salen por enfrente. Entonces Juan lo que estaba viendo eran aviones de guerra, una guerra para este tiempo que estamos. Y serán 5 meses de angustia, de muerte, de destrucción, porque siempre que hay muerte hay hambre, y siempre que hay hambre hay enfermedades, porque la gente se come lo que sea. Ha habido momentos que la gente ha practicado el canibalismo por lo mismo. Eso ha sucedido porque al no haber comida la gente busca qué comer, y yo quiero decirles que al venirse una guerra se cerrará todo, se paraliza todo, se cae la internet y eso va a ser un caos tremendo, pero Dios siempre nos habla a tiempo para levantar cabeza y ver que Cristo viene, que la guerra que se aproxima, hermano, no va a ser de flechas, no va a ser con piedras. La guerra que se aproxima será una guerra terrible donde la Biblia dice que va a morir la tercera parte de la humanidad. Algo tremendo. Oh, bendito Dios, aleluya. Jesús le dijo, habrá persecución para los cristianos. Sabemos, hermanos, que usted diría, pastor, siempre ha habido persecución. Y yo creo que para aquellos tiempos, pues sufrían más que ahora, porque eran echados a los leones, eran crucificados, eran muertes horrendas. Cuando se los aventaban a los leones en el Coliseo, los despedazaban. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Aquello, Jesús dice, no yo, Jesús, que habrá gran tribulación cual nunca la ha habido. En aquel tiempo no había internet,
No había celulares, no había GPS. En aquel tiempo, los discípulos y los cristianos del primero y segundo siglo tenían oportunidad de esconderse y que no los encontraran. Ahora no habrá lugar donde se meta usted que no lo encuentren. Hay cámaras por todos lados. Usted sabe que en la China difícilmente se les escapa a la gente porque hay cámaras así. Entonces no necesita que andar la policía tras de usted en China. Simplemente las mismas cámaras lo van captando y si usted hace algo ilegal, automáticamente le frisan su cuenta o le quitan todo lo que tiene y automáticamente se le pone mal récord que usted no puede volar ni agarrar el tren ni hacer nada. No necesitan policías, las cámaras. Ahora hay cámaras. Su teléfono Apple y cualquier teléfono lo delata donde usted esté. Eso es tremendo. Para una persecución en estos días sería bien difícil. A Pablo Escobar lo agarraron simplemente por un celular cuando no tenían la tecnología que tiene ahora. Ahora usted agarra un celular y no necesita ni llamar para que sepan dónde está usted. Algo tremendo. Entonces, mis amados hermanos, las persecuciones de aquel tiempo no serían como las de ahora. Las de ahora serían más terribles, más crueles todavía. Viene una persecución para los cristianos tremenda, que nuevamente será capturado y será llevado ante las autoridades, negará a Cristo y le dejarán vivir. Pero si usted sigue diciendo que Cristo es su Rey, que Cristo es el Señor, usted será decapitado o será muerto. Mis amados, y vuelvo a repetir, no puede irse allá a la loma de enseguida y escapar, porque estamos en un tiempo donde nadie se puede esconder. Algo terrible. Por eso, amados, hay que meditar en la palabra del Señor. No hay que jugar al Evangelio. No hay que jugar a ser cristiano. Hay que ser verdaderamente cristianos. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora estamos viendo, amados hermanos, que el amor escasea, pero la violencia crece. Nuestro país, México, es un reflejo de cómo el odio de las personas, crímenes, masacres, entre más los crímenes, las muertes van avanzando. El amor de la gente, ya no hay amor, ya no hay amor, no hay misericordia. Estamos viviendo en un tiempo tremendo y aún en el pueblo cristiano, el amor hacia Dios, hacia el prójimo se ha enfriado. La palabra del Señor no se equivoca. Dice que los días serían acortados. Los días ahora duran menos que antes. Y no solamente lo digo yo, lo dicen los expertos. Los científicos están diciendo que los días son más cortos. Los tiempos van volando. ¿Por qué? Todo se aproxima hacia el fin, hermano. Todo se aproxima hacia el fin, pero aquí estamos los atalayas para anunciarle a usted que no vienen tiempos buenos, sino que vienen tiempos malos, tiempos peligrosos. Y que levantemos la cabeza, hermanos, vigilemos, meditemos, que esto no es un juego, es algo que están viendo nuestros ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero algo va a suceder. La predicación del Evangelio llegará a todo mundo. Será predicado este Evangelio por todo el mundo. Y entonces será la señal que vendrá el fin. Hay muchos lugares, donde hay muchas lenguas que todavía el Evangelio no ha llegado, pero está llegando. Y si no ha llegado en una persecución, va a llegar porque va a llegar. Porque los primeros cristianos necesitaron una persecución para que salieran de Jerusalén y evangelizaran el mundo de aquel entonces. Y si nosotros no queremos hacer nada para Dios,
Dios va a hacer algo para que dejemos todo lo que tengamos para irnos a predicar el Evangelio que salva y sana y salva y liberta. Porque Dios tiene que hacer algo con nosotros. Somos tan cómodos. Yo creo que ni con grúas nos sacan, hermano. Nos habla por muchas maneras, nos habla amablemente, te dice mi hijo, te dice mi hija, te dice mi iglesia, pero seguimos en la misma ruta. Dice el Señor, voy a tener que levantarles un Saulo de Tarso a ver si es cierto que no. Y después decimos, ¿dónde está Dios? Pero el Señor nos dice, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú, Adán? No estás donde te dejé. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, mis amados hermanos. En este año 2026 usted va a ver lo que va a pasar. Así es que olvídese, quizás no tengamos ni que nos manden en paquete nosotros mismos. Aleluya, porque la Biblia dice que correrán de un lado para otro, irán de aquí para allá. Entonces habrá muchos movimientos porque nadie estará seguro en ningún lugar. Alabado sea el nombre del Señor. No es que me voy para allá y allá voy a estar seguro, me voy para México, en México está peor. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, Jesús les habla de algo muy interesante que quiero hablarle en esta hora. Jesús le dijo, cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Profeta Daniel 9:27 nos habla de esa abominación desoladora que ocurriría en Jerusalén. Mis amados, y los judíos del primer siglo entendían que la abominación desoladora había sido cuando Antíoco Epifanes, que fue un rey seleucida griego, tomó Jerusalén, saqueó el templo de Jerusalén, lo convirtió en un gimnasio. Este hombre llegó en el año 175 y murió en el 164, este hombre, pero en ese periodo de tiempo mató muchísimos judíos y sacrificó una cerda en el templo de Jerusalén. Ahí eso fue lo que provocó la rebelión de los llamados macabeos, hijos de Matatías, una familia sacerdotal que se levantó para recuperar Jerusalén, recuperar el templo y pelear contra los griegos y sacarlos. Y ellos entendían la profecía de Daniel que se había cumplido ahí. Pero no se cumplió ahí. Eso fue una sombra de lo que iba a pasar, porque Jesús menciona que cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, por eso estamos seguros que Daniel existió y que el libro de Daniel es veraz, porque Jesús lo mencionó. Amén. Dice, entonces nos daríamos cuenta que eran los últimos días del fin de esta tierra. Mis amados hermanos, porque yo quiero decirle, algunos dicen que la tierra no se va a acabar, pero el Apocalipsis me habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, y las cosas viejas, los demás pasado, porque la primera tierra pasó. Habrá nuevos cielos y habrá nueva tierra. Mis amados hermanos, y cuando el anticristo, ya cuando el templo de Jerusalén nuevamente sea restaurado, el tercer templo sea restaurado, porque ahora ya hay rabinos, tienen el sacerdocio levítico listo, tienen todo preparado, tienen hasta la vaca roja que van a sacrificar en el terreno donde van a levantar el templo. Dice que ahora tienen la capacidad de levantarlo el templo bien rápido.
en muy poco tiempo. Y el templo, el tercer templo se va a levantar y allí es donde va a entrar el anticristo. Y no se sabe qué va a sacrificar ahí. Puede ser que sacrifique un cerdo, puede ser que sacrifique un humano. No sé qué va a ser, que la Biblia le llama la abominación desoladora. Es cuando los judíos se van a dar cuenta que no era el Mesías y al que habían despreciado era el verdadero Mesías. Y sabe que no queda mucho tiempo. Yo no quiero decir que sea, pero hay un personaje que se ha hecho muy famoso que los israelitas le llaman el príncipe del pacto, que es el yerno de Donald Trump, que es el que ha traído la paz entre musulmanes y judíos. Ha logrado toda la paz en las guerras de Gaza. Él es el que está involucrado en todo eso. Y sabe, los judíos, en especial en Jerusalén, lo aman muchísimo y le han puesto el príncipe del pacto. Así es que todo puede suceder. Quiere decir que ese hombre, si de repente dijera que es el Mesías, le aseguro que lo abrazarían enseguida. Están tan agradecidos porque la vuelta de los rehenes se la otorgan a él. Le hicieron un tremendo homenaje en Israel. Todo esto nos enseña, sea o no sea, pero lo que sí nos enseña la Biblia es que el mundo está preparado para recibir al anticristo. Ahora, la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer, iglesia? Orar, velar, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, estudiar la Biblia, decirle al Señor, dame el entendimiento de tu palabra. Velad, ser centinelas, predicar la palabra, porque ya no queda mucho tiempo. Háblale a tu familia de Cristo. Háblale a tus amigos de Cristo. El tiempo se acorta. Debemos hablar para que la gente se salve. Queda muy poco tiempo. Y qué triste sería que este tiempo que queda lo perdamos en afanes, en ansiedades. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, dijo Jesús, mi Señor tarda en venir, y comience a golpear a sus consiervos y a maltratarlos, vendrá el día que él no piensa, el Señor de él, en el día que no piensa, y lo pondrá con los hipócritas. Otros en glotonerías, en borracheras, en fiestas, en enemistades, en pleitos, en eso está envuelto. Y lamentablemente la iglesia también en una apatía hacia Cristo, una apatía hacia la palabra del Señor, una apostasía tremenda que a veces cantando coritos de fe no tenemos fe. Algo tremendo. Pero el Señor te dice ahora, abre tu corazón. Abre tus ojos y ve a tu alrededor que no queda mucho tiempo. Está así de venirse la Tercera Guerra Mundial, así, hermano. Hay amenazas creíbles. Y si se viene una persecución, si se viene una guerra, hermano, ¿para qué te sirve todo lo que tienes? Y si no queremos entender y morimos a espaldas de Dios, ¿qué es lo que nos espera? Habiendo tenido la oportunidad, ¿tú crees que si yo no le hago caso a Dios y no me interesa a Dios y hago lo que me da la gana, viene una guerra, viene una bomba, cae aquí, que el Señor nos guarde,
en Chicago, morimos. Y en aquel día, en el juicio del gran trono blanco, nos presentemos delante del Señor. ¿Tú crees que tú le puedas decir al Señor, no tuve tiempo? ¿Tú crees que puedas decirle al Señor, nadie me habló? ¿Tú crees que puedas mentirle al Señor? ¿Verdad que no? Estando en la iglesia, desperdiciar el tiempo. No buscar a Dios. Hermanos, si no queremos llegar a la iglesia, ¿usted cree que lleguemos a los ayunos? Y si no ayunamos y no buscamos a Dios, no hay ministerios, porque los ministerios fluyen de los ayunos. Nomás 2 aplausos. Los ministerios, los verdaderos ministerios fluyen de los ayunos. Lea Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo es el que unge. Una iglesia que estaba en ayuno, el Espíritu Santo llama a Saulo y a Bernabé para mandarlos al campo misionero. Esa gente se fue cargada, se fue ungida. Cuando el Señor me llamó y antes de comenzar a predicar para levantar esta iglesia, yo me metí 7 días de ayuno en un basement. Alabado sea el nombre del Señor. Todo el mundo quiere cantar, pero nadie quiere ayunar. Todo el mundo quiere tener algún liderazgo en la iglesia, pero no quiere pagar el precio. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no hay ayuno, si no se sacrifica la carne, el espíritu no va a florecer. Si queremos traer una predicación, una palabra que sacuda los cimientos de nuestro corazón, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a la consagración. Aleluya, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Volvamos a Dios. Como dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. Ahora tenemos a Dios en papel. Antes lo tenían en el corazón. Necesitamos que volver del Dios de papel al corazón. Ponte sobre tus pies.